¿Por qué el sistema inmune falla tan fácilmente? La pregunta parece simple, pero la respuesta se remonta al origen mismo de la vida humana. Desde el primer segundo en que una persona nace, su cuerpo entra en guerra. No una guerra visible ni ruidosa, sino una silenciosa, constante y biológica. Millones de bacterias, virus, hongos y agentes microscópicos rodean cada célula y cada respiración. Frente a ese mundo invisible existe una sola barrera real entre la vida y el colapso. El sistema inmune. Un sistema diseñado para proteger, identificar, recordar y atacar. Pero también un sistema frágil, influenciable y fácilmente desbordado. El sistema inmune no es un órgano único ni una estructura aislada. Es una red compleja distribuida por todo el cuerpo. Vive en la sangre, en la piel, en los pulmones, en el intestino, en los ganglios linfáticos. Está compuesto por células especializadas que se comunican entre sí mediante señales químicas, eléctricas y hormonales. Cada una tiene una función específica. Algunas atacan directamente, otras observan, otras recuerdan, otras coordinan. En condiciones ideales, funciona como un ejército perfectamente entrenado. Pero en la realidad moderna, rara vez opera en esas condiciones ideales. Durante miles de años, el sistema inmune evolucionó para enfrentar amenazas naturales. Bacterias del entorno, heridas, parásitos, virus simples. La vida era dura, pero coherente con su diseño. El cuerpo sabía contra qué luchar. Sin embargo, el mundo cambió más rápido de lo que el sistema inmune pudo adaptarse. Cambió la alimentación. Cambió el descanso, cambió el ritmo, cambió el aire, cambió el estrés, cambió la exposición constante a sustancias químicas, cambió la relación con los microorganismos, y el sistema inmune comenzó a cometer errores. Uno de los primeros problemas aparece en la forma en que el cuerpo reconoce las amenazas. El sistema inmune necesita distinguir entre lo propio y lo ajeno, entre una célula sana y un invasor. Cuando este reconocimiento falla, ocurren dos escenarios peligrosos. El primero es la pasividad. El sistema no reacciona a tiempo. Permite que el virus avance. Permite que la bacteria se multiplique. Permite que la inflamación se propague. El segundo escenario es aún más grave. El sistema ataca lo que no debe. Confunde tejidos propios con enemigos. Genera inflamación crónica. Produce daño silencioso. Y todo esto puede comenzar sin síntomas evidentes. Pero, ¿por qué falla ese reconocimiento? La respuesta no está en una sola causa, está en la sobrecarga constante. El sistema inmune no falla solo por errores internos, falla porque el entorno moderno lo empuja constantemente al límite. Cada día nuestro cuerpo recibe señales contradictorias que alteran sus defensas desde la raíz. El problema no es un virus aislado ni una bacteria puntual. El problema es la suma diaria de hábitos que parecen inofensivos, pero que erosionan nuestra inmunidad lentamente, desde adentro. La alimentación moderna es uno de los factores más agresivos. Nuestro sistema inmune fue diseñado para procesar alimentos simples, naturales y variados. Sin embargo, hoy recibe productos ultraprocesados cargados de azúcares refinados, grasas alteradas, conservantes y aditivos químicos. Cada uno de estos elementos genera inflamación. No una inflamación aguda y visible, sino una inflamación silenciosa que se mantiene activa durante horas. Cuando el sistema inmune permanece inflamado, pierde precisión, se vuelve reactivo. Gasta recursos en defenderse de lo que no es una amenaza real y queda vulnerable ante ataques verdaderos. El exceso de azúcar es particularmente destructivo. Eleva la glucosa en sangre y esa elevación interfiere directamente con la capacidad de los glóbulos blancos para eliminar patógenos. Durante horas después de una comida alta en azúcar, el sistema inmune opera con menor eficiencia. Si repetimos este proceso varias veces al día, el daño se vuelve constante. El cuerpo entra en un estado de defensa debilitada crónica. Otro factor crítico es el sueño. Dormir no es solo descansar. Dormir es cuando el sistema inmune se reorganiza. Durante el sueño profundo se producen citoquinas, moléculas esenciales para coordinar la respuesta inmune. Se consolidan las memorias inmunológicas, se reparan tejidos. Cuando el sueño es corto, fragmentado o irregular, este proceso se interrumpe. El sistema pierde coordinación, ataca tarde o ataca mal. Una sola noche de mal sueño ya reduce la actividad de ciertas células defensivas. Varias noches consecutivas generan una caída significativa de la respuesta inmune. Y el problema no es solo dormir poco, es dormir fuera de ritmo. El sistema inmune sigue ciclos circadianos. Necesita oscuridad real, horarios estables y señales claras de descanso.
La luz artificial nocturna, las pantallas y el estrés prolongado confunden esos ciclos. El cuerpo permanece en alerta cuando debería repararse, y un cuerpo que no repara no defiende. El estrés crónico es otro sabotaje constante. A nivel biológico, el estrés libera cortisol. En situaciones breves, el cortisol es útil, nos ayuda a sobrevivir. Pero cuando el estrés se vuelve permanente, el cortisol suprime la actividad inmune. Reduce la inflamación de forma artificial y con ello reduce la capacidad de respuesta ante infecciones. El sistema entra en modo ahorro. Se vuelve lento. Prioriza funciones inmediatas y sacrifica la defensa a largo plazo. El sedentarismo también juega un papel silencioso. El movimiento estimula la circulación de células inmunes. Cada vez que el cuerpo se mueve, estas células patrullan mejor, detectan amenazas con mayor rapidez. Cuando el cuerpo permanece inmóvil durante horas, esa vigilancia disminuye, la inflamación aumenta, la eficiencia baja. El sistema inmune no fue diseñado para la inmovilidad prolongada. Existe además un factor menos visible pero profundamente influyente: la sobreexposición constante a estímulos, ruido, información, pantallas, alarmas, notificaciones. El cerebro permanece hiperactivo. El sistema nervioso no descansa. Y el sistema inmune depende directamente del equilibrio nervioso. Cuando el cerebro no se apaga, la inmunidad tampoco lo hace. La higiene extrema también ha alterado nuestro entrenamiento inmunológico. El contacto controlado con microorganismos es necesario para un sistema inmune equilibrado. Cuando el cuerpo vive aislado de todo estímulo microbiano, pierde tolerancia. Reacciona de forma exagerada ante estímulos menores. Se confunde. Desarrolla respuestas desproporcionadas. Todos estos factores actúan al mismo tiempo. No de forma aislada. Se superponen, se refuerzan, se acumulan, y el sistema inmune, diseñado para amenazas puntuales, termina enfrentando un ataque constante desde el interior de nuestro propio estilo de vida. El resultado no siempre es una enfermedad inmediata. A veces es solo cansancio, o infecciones repetidas, o inflamación persistente, o una sensación general de debilidad. Señales que solemos ignorar. Pero el cuerpo no las ignora. El sistema inmune registra cada desequilibrio. Comprender estos factores es fundamental porque explica por qué incluso personas jóvenes y aparentemente sanas enferman con facilidad. No es falta de defensas, es desgaste continuo. Pero aún hay más. Cuando el sistema inmune permanece desorganizado durante demasiado tiempo, el cuerpo comienza a mostrar señales muy claras. Ya no se trata solo de procesos internos que no podemos ver, las consecuencias empiezan a aparecer en la superficie. Nuestro organismo nos habla a través de síntomas, no como eventos aislados, sino como un patrón progresivo de deterioro. Por ejemplo, las infecciones se vuelven más frecuentes. Te resfrías una y otra vez. La gripe tarda mucho más en desaparecer. Las heridas sanan con una lentitud desesperante. Tu sistema inmune responde, pero lo hace tarde y con menos eficacia que antes. Cada vez que te recuperas, consumes más energía y el cuerpo se queda completamente exhausto. Esa sensación de cansancio se vuelve persistente, incluso después de haber descansado. También aparecen inflamaciones recurrentes, dolores en las articulaciones, rigidez al despertar por la mañana, una sensación constante de hinchazón. A lo mejor no hay un dolor intenso, pero sí una incomodidad que nunca se va. El sistema inmune mantiene activas esas señales inflamatorias que ya no cumplen ninguna función protectora. La inflamación deja de ser una respuesta puntual a un problema y se convierte en un estado permanente. Un ruido de fondo constante en tu cuerpo. El sistema digestivo suele ser uno de los primeros en manifestar este colapso. Empiezas a sentir distensión abdominal, tienes gases con frecuencia, tu tránsito intestinal cambia. De repente aparecen intolerancias alimentarias que nunca habías tenido. El intestino pierde su capacidad de regular correctamente la relación entre tu cuerpo y el entorno. Cada comida se convierte en un posible detonante inflamatorio. El sistema inmune empieza a reaccionar de forma exagerada a estímulos que antes toleraba sin ningún problema. La piel también refleja este fallo interno. Pueden aparecer brotes recurrentes, irritación, una sequedad extrema o, por el contrario, un exceso de grasa. La piel es una barrera inmunológica muy activa y cuando el sistema falla pierde su equilibrio. Se vuelve más reactiva, más sensible, más vulnerable a infecciones y a procesos inflamatorios. El sistema respiratorio muestra señales muy similares. Infecciones repetidas, una sensibilidad extraña a los cambios ambientales, una tos persistente que no se quita. El cuerpo empieza a reaccionar de forma desproporcionada ante partículas comunes del aire, como el polvo o el polen. El sistema inmune interpreta estímulos que son normales como si fueran amenazas constantes que hay que combatir. A nivel neurológico, el impacto también se vuelve evidente.
Sientes una fatiga mental que no te deja pensar. Tienes dificultad para concentrarte, una especie de niebla mental. También puedes notar alteraciones en tu estado de ánimo. La inflamación crónica interfiere con la comunicación de tu cerebro. Tu cuerpo permanece en un estado de alerta constante y el descanso deja de ser reparador. El sistema nervioso nunca se apaga del todo. El sueño se fragmenta. Aunque duermas las horas que tocan, no logras una recuperación profunda. Te levantas igual o más cansado que cuando te acostaste. El sistema inmune y el sistema nervioso entran en un bucle de interferencia mutua. La falta de sueño debilita tu inmunidad, y una inmunidad alterada interfiere con tu capacidad para dormir bien. Es un círculo vicioso. En esta fase, muchas personas buscan respuestas aisladas para cada problema. Tratan los síntomas por separado, toman medicación para el dolor, usan productos para la piel o compran suplementos puntuales, pero el origen común de todo esto permanece sin abordarse. El sistema inmune sigue desorganizado, y el cuerpo continúa compensando como puede, hasta que ya no puede más. Cuando el colapso avanza, el organismo se vuelve mucho más susceptible a enfermedades de mayor impacto, y no es porque el sistema inmune haya desaparecido, sino porque ha perdido su coordinación. Responde tarde, responde mal y se agota muy rápido. Cada nuevo desafío, por pequeño que sea, representa un esfuerzo desproporcionado para el cuerpo. El cuerpo no falla de golpe, nos advierte, nos envía señales, cambia la forma en que funciona cada día. Pero cuando esas señales se ignoran, el desgaste se acumula. El sistema inmune se adapta a sobrevivir en un estado subóptimo, y vivir así con ese malestar constante se convierte en la nueva normalidad para muchas personas. Sin embargo, incluso en este punto, el sistema inmune conserva una característica esencial: su increíble capacidad de reconfigurarse. No está roto, simplemente está confundido. Y todo sistema confundido puede volver a organizarse si recibe las señales correctas para hacerlo. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando el cuerpo deja de defenderse a ciegas y sin control y comienza a restaurar su equilibrio perdido. Aunque nuestro sistema inmune haya pasado por fases de desgaste, confusión y aparente colapso, nunca pierde su capacidad esencial de adaptarse. Esa habilidad es parte de su diseño. El sistema inmune no está programado para rendirse, sino para reorganizarse cuando las condiciones cambian. La clave no está en forzarlo, sino en devolverle el entorno que necesita para funcionar correctamente. El primer paso no es atacar los síntomas, sino reducir el ruido interno. Nuestro sistema inmune necesita claridad, señales coherentes. Cuando disminuye la inflamación de base, el sistema comienza a distinguir de nuevo entre una amenaza real y un estímulo cotidiano. Este proceso no es inmediato, pero es constante. Cada pequeña corrección envía un mensaje de seguridad biológica al cuerpo. La alimentación cumple un papel central en esta reorganización. No como una intervención extrema, sino como una fuente diaria de información para nuestro cuerpo. Alimentos simples, reconocibles y ricos en nutrientes reales permiten que el sistema inmune reduzca su estado de alerta permanente. El intestino recupera gradualmente su función de filtro y de centro de entrenamiento inmunológico. La microbiota comienza a estabilizarse y con ella mejora la comunicación interna de todo el sistema. El descanso profundo actúa como un reinicio biológico. Durante el sueño, el sistema inmune recalibra sus respuestas. Se apagan las señales inflamatorias innecesarias y se consolidan las memorias defensivas que son útiles. El cuerpo deja de simplemente sobrevivir y vuelve a repararse. Cuando el sueño recupera su regularidad, el sistema inmune vuelve a sincronizarse con los ritmos naturales del cuerpo y del entorno. El manejo del estrés no elimina los desafíos externos, pero sí modifica nuestra respuesta interna. Cuando el sistema nervioso sale de ese estado de alerta constante, el sistema inmune deja de operar bajo interferencia. La producción hormonal se equilibra, las células defensivas recuperan su eficiencia, el cuerpo deja de gastar energía en amenazas imaginarias y la redirige hacia la protección real y necesaria. El movimiento consciente activa la vigilancia inmunológica. No se trata de una exigencia extrema, sino de circulación. Cada movimiento impulsa a las células inmunes a patrullar mejor, a comunicarse con mayor eficacia y a detectar desequilibrios antes de que escalen. Nuestro cuerpo fue diseñado para moverse, y el sistema inmune responde positivamente cuando ese diseño se respeta. La exposición controlada al entorno también cumple una función clave. El sistema inmune necesita estímulos reales para mantenerse entrenado. El contacto con la naturaleza, la variabilidad ambiental y la reducción del aislamiento extremo ayudan a restaurar la tolerancia. El sistema aprende nuevamente cuándo debe atacar y cuándo debe coexistir pacíficamente.
Este proceso de recuperación no ocurre de forma abrupta, es gradual. El sistema inmune se reorganiza capa por capa. Primero, reduce la inflamación innecesaria. Luego, mejora la coordinación entre sus componentes. Después, fortalece la memoria defensiva. Y finalmente, recupera la capacidad de responder con precisión y sin excesos. Lo más importante es comprender que el sistema inmune no funciona de manera aislada. Es un reflejo directo de nuestro estilo de vida. No responde solo a suplementos o a intervenciones puntuales. Responde al contexto completo en el que vive nuestro cuerpo. Cuando ese contexto cambia para mejor, el sistema inmune responde. No porque sea frágil, sino porque es profundamente adaptable. Una falla no es un destino inevitable, es una señal de desequilibrio. Y todo equilibrio puede restaurarse cuando se respetan las bases biológicas fundamentales. El sistema inmune no necesita ser forzado, necesita ser escuchado. Cada síntoma es información, cada reacción es un mensaje. Y cuando el cuerpo recibe las condiciones adecuadas, la defensa deja de fallar y vuelve a cumplir su función original: proteger sin atacar, responder sin agotarse y mantener la vida en un equilibrio dinámico y saludable.